Laura Mitchell estaba de pie junto al fregadero, lavando mecánicamente los platos después de cenar y escuchando la voz de su marido procedente del salón. Brian llevaba unos 20 minutos al teléfono, y su tono era peculiar, suave, casi apacible, no el que solía emplear para hablar con colegas o amigos. Cerró el grifo y escuchó con más atención. No, esta noche no puedo, dijo Brian en voz baja. Ya sabes, en casa... Sí, claro que me acuerdo. Te llamaré mañana. Laura sintió un escalofrío familiar en el estómago. Estas conversaciones se habían ido sucediendo cada vez con más frecuencia en los últimos 3 meses, y su marido siempre las interrumpía cuando ella entraba en la habitación. Al principio pensó que estaba relacionado con el trabajo. Brian trabajaba como director en una empresa de logística, y las llamadas por la noche no eran infrecuentes. Pero poco a poco los detalles se fueron sumando hasta formar un cuadro desagradable. La camisa nueva que se había comprado hacía un mes y que solo se ponía en los viajes de negocios. El olor de un perfume desconocido en su chaqueta. Ligero, floral, nada que ver con su aroma habitual. El extraño despiste cuando hablaba de su trabajo en la clínica dental donde había sido recepcionista durante 5 años. Brian parecía estar escuchando a medias, constantemente distraído con su teléfono. «Lord, ya he terminado», llamó desde el salón. «¿Puedes hacer café?» Se limpió las manos con un paño de cocina y se acercó a su marido. Brian estaba sentado en el sofá, hojeando el teléfono y con cara de satisfacción. 7 años de matrimonio habían enseñado a Laura a leer sus estados de ánimo, y sin duda ahora estaba de buen humor, como cuando recibía una gratificación en el trabajo o planeaba algo bonito. «¿Quién ha llamado?», preguntó, tratando de mantener la voz indiferente. «Someone unknown, un colega de Denver. Hablaban de las entregas de la próxima semana». Laura asintió y fue a la cocina a preparar café. Un colega de Denver. Se preguntó qué clase de colega llamaría a las 9 de la noche y hablaría como si estuvieran discutiendo algo mucho más personal que las entregas. Sirvió café en la cafetera y reflexionó sobre cómo había cambiado su matrimonio en los últimos meses. Brian solía hablarle siempre de trabajo, clientes difíciles, problemas de papeleo, planes de futuro. Ahora respondía con una sola palabra cuando ella le preguntaba sobre negocios y rápidamente desviaba la conversación hacia otros temas. Los viajes de negocios se hicieron más frecuentes, una vez cada 15 días en lugar de la habitual vez al mes, y cada vez volvía con un humor especial, cansado y entusiasmado al mismo tiempo. «Laura, ¿estás haciendo café o cultivándolo?», bromeó Brian, apareciendo en el umbral de la cocina. Ella se dio la vuelta y lo miró detenidamente. A sus 38 años, seguía siendo un hombre atractivo, alto, esbelto, con una espesa cabellera oscura y expresivos ojos marrones. Últimamente prestaba más atención a su aspecto. Se había comprado ropa nueva, cambiado de perfume, e incluso se había apuntado a un gimnasio, aunque antes prefería pasar el tiempo libre en casa. «Ya casi está», dijo, sirviendo café en las tazas. «¿Cómo va el trabajo? ¿Muchos pedidos?» «Bien. Es el volumen de negocio habitual». Brian cogió la taza y bebió un sorbo. «Por cierto, puede que tenga que ir a Denver otra vez la semana que viene. Los clientes quieren discutir el nuevo contrato en persona». «¿Otra vez?» Laura trató de disimular la irritación. «Acabas de volver de Denver hace una semana. Negocios, nena. Si queremos una buena vida, tenemos que ir donde está el dinero». Le pasó el brazo por los hombros, pero el contacto parecía mecánico, carente de verdadera intimidad. «No te preocupes, no tardaremos mucho. 3 días como mucho». Laura se apoyó en su pecho y cerró los ojos. Antes aquel abrazo le había dado una sensación de seguridad y paz, pero ahora solo sentía vacío. Brian olía como un perfume nuevo, agrio, amaderado, no la dulce fragancia que ella le había regalado una vez por su cumpleaños. «Te echaré de menos», dijo en voz baja. «Yo también te echaré de menos», respondió él, pero las palabras sonaban automáticas, sin sentimiento real. Después del café, vieron las noticias en la televisión, pero Laura no se estaba tomando bien la información. Estaba pensando qué hacer a continuación. ¿Preguntar directamente a Brian sobre la aventura? Pero ¿y si estaba equivocada? ¿Y si en realidad solo está trabajando duro y todas sus sospechas son fruto de la paranoia? No, su instinto le decía que algo iba mal. Había demasiadas pequeñas cosas que no cuadraban.
El nuevo hábito de ducharse inmediatamente después de volver de los viajes de negocios. El teléfono que ahora sostenía siempre con la pantalla hacia abajo. Las excusas cuando sugería irnos de vacaciones juntos. Lor, hoy pareces un poco tensa, dijo Brian moviendo el mando a distancia para cambiar de canal. ¿Ha pasado algo en el trabajo? No, está bien. Solo estoy cansada. Quizá tú también deberías tomarte unas vacaciones. ¿Visitar a tu hermana en Portland? Laura le miró sorprendida. Brian no solía apoyarla mucho en sus viajes a ver a sus parientes, diciendo que se aburriría solo en casa. Ahora se lo estaba sugiriendo. ¿Por qué?, preguntó ella con cautela. Creo que necesitas un descanso, para distraerte un poco. Él no la miró, sino que se quedó mirando la televisión. Y ahora tengo mucho trabajo, y de todas formas estaré viajando todo el tiempo. Ya veo, dijo Laura lentamente. ¿Quieres que me vaya? No quiero, solo lo estoy sugiriendo. Brian se volvió por fin hacia ella. Fuiste tú quien se quejó de que hacía mucho tiempo que no veías a Cindy. Era cierto, hacía mucho tiempo que no visitaba a su hermana, pero ahora la sugerencia de su marido sonaba sospechosa, como si quisiera dejar sitio para algo importante. Se acostaron a las 12:30. Brian se durmió profundamente, como de costumbre, y Laura se quedó mirando el techo, pensando en la situación. Había que hacer algo, pero ¿qué exactamente? ¿Contratar a un detective privado? Demasiado caro y demasiado oficial. ¿Seguir a su marido por su cuenta? Pero ¿cómo hacerlo discretamente? Se puso de lado y miró a Brian mientras dormía. A la luz de la farola que se filtraba a través de las cortinas, su rostro parecía tranquilo e inocente. ¿Era realmente capaz de traicionar a ese hombre con el que había vivido 7 años? Todos sus planes, sus sueños de tener hijos, de comprar una casa más grande, de un futuro juntos, ¿eran todo mentira? Laura se levantó tranquilamente de la cama y se dirigió a la cocina. Se sirvió un vaso de agua y se sentó a la mesa donde acababan de tomar café. La casa estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj en la pared y algún que otro coche circulando por la calle. Pensó en cómo era su vida antes. Sencilla, clara, llena de pequeñas alegrías y planes para el futuro. Ahora cada día traía nuevas dudas y temores. Mañana intentaría averiguar la verdad. No podía vivir en tensión constante, especulando y analizando cada palabra de su marido. Si Brian la engañaba de verdad, tenía que saberlo, y entonces decidir qué hacer a continuación. Laura se terminó el agua y volvió al dormitorio. Brian seguía profundamente dormido. Se tumbó a su lado y cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Su mente daba vueltas pensando en cómo poner a prueba sus sospechas sin delatarse. Las cosas se aclararían por la mañana. La mañana del viernes empezó como de costumbre. El despertador sonando a las 7, los sonidos familiares de la casa despertándose, el ruido del agua en el baño. Laura estaba tumbada en la cama, escuchando los movimientos de su marido, y sintió que las sospechas de ayer llenaban su conciencia con renovado vigor. Los sueños habían sido inquietantes, llenos de diálogos retaseados e imágenes vagas, y ahora la realidad parecía aún más deprimente. Brian salió del cuarto de baño completamente vestido, con aspecto fresco y despierto, incluso demasiado despierto para un viernes por la mañana. Normalmente, al final de la semana laboral, estaba cansado, irritable, soñando solo con el fin de semana, pero hoy parecía lleno de energía y expectación. Llevaba una camisa azul claro nueva que Laura solo había visto un par de veces, y un reloj caro, regalo de su último cumpleaños. «Buenos días, cariño», dijo, inclinándose para besarle la mejilla. El beso fue formal, frío, el tipo de beso en que se convierten las muestras de intimidad en el matrimonio cuando desaparece la verdadera intimidad. Laura sintió un dolor familiar en el pecho, pero intentó mantener una expresión informal. «Buenos días», dijo, sentándose en el borde de la cama. «¿Qué tal has dormido?» «Bien». Brian ya estaba revisando su armario, eligiendo una corbata. Iba a ser un día ajetreado, con mucho que hacer. Laura bajó a la cocina y empezó a preparar el desayuno. Romper los huevos en la sartén, poner el café, meter el pan en la tostadora. Todos estos movimientos familiares se realizaban automáticamente, mientras su mente se ocupaba de analizar el comportamiento de su marido. Cada gesto, cada palabra, cada entonación, todo era objeto de una cuidadosa evaluación.
Durante el desayuno, Brian consultó varias veces su teléfono. Tecleó mensajes cortos y parecía concentrado en algo importante. Laura intentó entablar conversación sobre los planes para el fin de semana, sobre ver una nueva película o ir a casa de su hermana, pero él respondió con una sola palabra y distraído. «Escucha», dijo Brian de repente, colgando el teléfono y mirando directamente a su mujer. «Mañana tengo que volar a Denver». Laura sintió un nudo en el estómago al presentir problemas. Dejó lentamente la taza de café sobre la mesa y miró a su marido con atención, intentando leer en su rostro algo más que un simple mensaje sobre un viaje de trabajo. «¿Mañana? ¿El sábado?», preguntó sin ocultar su sorpresa. «Pero si dijiste que el próximo viaje de trabajo no estaba previsto hasta la semana que viene». «Sí, lo sé. Yo tampoco esperaba este giro de los acontecimientos». Brian evitó una mirada directa, concentrándose en untarle mantequilla a su tostada, como si requiriera especial cuidado y atención. «Anoche llamó un cliente importante. Tienen algún tipo de situación urgente con un envío importante e insisten en una reunión cara a cara el lunes por la mañana. Si no me presento, la empresa podría perder todo el contrato». «¿El lunes por la mañana?». Laura trató de disimular la incredulidad. «¿Significa eso que estarás fuera todo el fin de semana?». «Eso es exactamente lo que parece». Había una leve nota de irritación en la voz de Brian, como si las preguntas de ella le impidieran concentrarse en algo más importante. «Los clientes están dispuestos a pagar mucho dinero por un servicio exclusivo, así que tenemos que ajustarnos a sus horarios y exigencias. El vuelo sale mañana a las 7 de la mañana». Laura asintió con un gesto de comprensión y apoyo, pero por dentro le daba vueltas a la cabeza con creciente desconfianza. La explicación sonaba plausible en apariencia, pero contenía demasiadas coincidencias convenientes. Una situación urgente justo antes del fin de semana. Una reunión importante el lunes que requería la presencia durante el fin de semana. Y lo que era más importante, había una excitación en la voz de su marido. Una anticipación apenas disimulada que no encajaba en absoluto con la forma en que solía reaccionar ante los problemas laborales repentinos. «¿Cuántos días?», preguntó ella intentando mantener un tono interesado pero tranquilo. «3 días completos. Volveré a última hora de la noche del martes». Brian terminó el resto de su café y se levantó de la mesa, claramente dispuesto a poner fin a la conversación y seguir con sus asuntos. Esta noche tendría que hacer las maletas y levantarse muy temprano. Después de desayunar, se preparó para ir a trabajar como de costumbre, se despidió de ella con un beso, de nuevo formal y frío, y se marchó. Laura se quedó sola en una casa que de repente le pareció extraña e incómoda. Pasó el día en la clínica dental, realizando mecánicamente sus tareas de recepcionista, atendiendo llamadas, registrando pacientes, procesando papeleo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación matutina con su marido. Sus compañeros se dieron cuenta de su despiste. El doctor Harrison incluso le preguntó si estaba enferma, porque parecía pálida y pensativa. Laura respondió que solo estaba cansada, pero sabía que el motivo era otro. Las sospechas la corroían por dentro. Le impedían concentrarse en su trabajo y le hacían recordar una y otra vez los detalles de las últimas semanas. Brian llegó a casa por la noche de muy buen humor. Tarareaba algo mientras se duchaba y durante la cena habló de los progresos de su trabajo e hizo planes para futuros proyectos. Laura le escuchaba con desgana, más centrada en su forma de actuar. Aquel estado de excitación y euforia era muy similar al que se siente antes de una reunión largamente esperada o de un acontecimiento agradable. «Por cierto», dijo Brian mientras cortaba un trozo de carne, «quizá deberías irte a casa de Cindy el fin de semana. Como yo no estaré en casa, podrías pasar tiempo con tu hermana». Laura miró a su marido con atención. Anoche había mencionado lo de ir a casa de su hermana y ahora volvía a sacar el tema. Era como si quisiera deshacerse de él para dejar sitio a algo importante. «No lo sé», respondió ella con cautela. «Cindy no ha dicho que fuera a venir. Quizá tenga sus propios planes». «Llámala», insistió Brian. «Seguro que se alegrará de verte. Le vendrá bien salir de la rutina». Después de cenar fue al dormitorio y sacó su bolsa de viaje, la de cuero negro que había comprado especialmente para los viajes de negocios. Laura, que fingía guardar los platos en la cocina, observaba atentamente el proceso de embalaje desde el pasillo. Brian era tan metódico y cuidadoso como siempre, pero algunos detalles le llamaron la atención y le parecieron extraños.
Había metido en la maleta más cosas de las que solía llevar en los viajes de 3 días. 2 mudas de ropa interior, vaqueros de salón, pantalones de trabajo, 3 camisas, incluida la nueva azul que se había puesto esta mañana. Pero lo que más la alertó fueron las prendas que no habían estado antes en su equipaje de viaje de negocios. Unos boxers nuevos de color azul oscuro con elásticos plateados. Los había visto por primera vez y estaba segura de que nunca le había comprado nada igual. Un frasquito de perfume francés caro que solía dejar en casa y utilizar solo en ocasiones especiales. Cumpleaños, aniversarios, acontecimientos familiares importantes. Y preservativos en el bolsillo lateral de su bolso. Ella se había dado cuenta de lo rápido, casi imperceptiblemente, que había metido allí un paquetito. Condones. Laura sintió que se le helaban las tripas al darse cuenta. Brian y ella nunca habían necesitado anticonceptivos adicionales. Ella tomaba la píldora desde hacía años, y con eso bastaba. ¿Por qué iba a necesitar preservativos en un viaje de negocios? La respuesta era obvia, pero ella intentaba encontrar otras explicaciones, sin querer creer lo que cada vez era más evidente. «Lore, ¿has visto mi jersey de cachemira gris?», gritó Brian desde el dormitorio. «¿El que me regalaste por mi cumpleaños el año pasado? Está en el armario, en el estante de arriba, a la derecha de tus trajes», respondió ella mientras se dirigía a la puerta del dormitorio. Se detuvo en el umbral y siguió observando a su marido. Brian parecía concentrado, pero contento, como un hombre que se prepara para algo agradable y largamente esperado. Dobló el jersey con cuidado, lo metió en la bolsa y cerró la cremallera. «Ya está», dijo colocando la bolsa junto a la cama. «Mañana me levantaré a las 5 y ya he reservado un taxi para las 6:30». Laura estaba casi segura de que Brian la engañaba. Demasiados detalles apuntaban a ello. La ropa nueva, el perfume caro, los preservativos, el comportamiento extraño, la excitación inusitada antes del viaje. Pero ¿cómo demostrar el engaño? ¿Cómo pillarla infraganti para que no pudiera salirse con la suya, inventándose otra excusa? De repente le vino una idea a la cabeza, tan loca y arriesgada que al principio tuvo miedo de sus propios pensamientos. Pero cuanto más meditaba el plan, más lógico y eficaz le parecía. Si Brian realmente volaba mañana, no solo sino en compañía de su amante, sin duda estarían juntos en el aeropuerto. Y si ponían en su equipaje algo que estuviera estrictamente prohibido llevar a bordo del avión, los servicios de seguridad de los aeropuertos se toman muy en serio todo tipo de drogas. Incluso una pequeña cantidad de marihuana puede causar serios problemas a la hora de pasar los controles previos al vuelo. Laura recordó una vieja conversación con una colega, Sharon, que le contó cómo había comprado marihuana medicinal el año pasado para su hermano, que estaba sometido a una fuerte quimioterapia. Sharon mencionó un lugar en el centro de la ciudad, una pequeña plaza cerca de un centro comercial, donde podía conseguir las sustancias que necesitaba sin demasiadas preguntas ni trámites burocráticos. La lógica del plan era simple pero ingeniosa. Si Brian realmente viajaba solo por negocios, ella lo encontraría en el aeropuerto antes de facturar y lo detendría con el pretexto de que había olvidado darle algo muy importante para su trabajo o su salud. En medio del ajetreo, le resultará fácil sacar discretamente la droga de su equipaje y evitar problemas. Y si vuela con su amante, entonces una llamada anónima a la seguridad del aeropuerto resolverá todos sus problemas con una acción decisiva. «Haré un viaje rápido a la farmacia», le dijo a su marido cuando ya se había puesto la ropa de casa. «Necesito un medicamento para el dolor de cabeza. Me ha dolido todo el día». «Claro», respondió Brian, sin apartar los ojos del televisor. «Pero no tardes mucho». Laura cogió las llaves del coche y el bolso y se dirigió al centro de la ciudad. Por el camino, se detuvo varias veces en los semáforos en rojo e intentó calmar el temblor de sus manos. Lo que estaba a punto de hacer era totalmente atípico para ella. Iba mucho más allá de su comportamiento habitual y de sus ideas sobre lo que era aceptable. Pero la situación requería una acción poco convencional y decisiva. El lugar era exactamente como Sharon lo había descrito. Una pequeña plaza con una fuente en el centro, rodeada de bancos donde se sentaban grupos de jóvenes. Laura aparcó a cierta distancia y miró atentamente a su alrededor, intentando ver a quién podía acercarse. Varios chicos de unos 20 años fumaban cigarrillos cerca de la fuente y hablaban en voz baja. Se armó de valor y se acercó a uno de ellos,
Un joven delgado con unos vaqueros desgastados y una camiseta negra con el logotipo de un grupo de rock. Lo siento, dijo en voz baja, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Necesito hierbas. Son para mi hermano enfermo. El médico se la recetó. El tipo la miró con indisimulada sorpresa, evaluándola de pies a cabeza. Luego sonrió y sacudió la cabeza, claramente sin esperar un cliente así. ¿Cuánto necesita exactamente, señora?, preguntó amablemente, pero con un toque de ironía en la voz. No mucho, 1 o 2 gramos, no más. $100 en efectivo, dijo con tono comercial, sacando del bolsillo interior de su chaqueta una bolsita transparente con un contenido verdoso, finamente triturado. Laura sacó el dinero. Había cogido a propósito una gran suma de efectivo de su alijo casero, que guardaba en su dormitorio para diversas emergencias. El intercambio fue rápido y discreto. El chico le entregó la bolsa y ella la metió en el bolso. Escucha bien, añadió el joven vendedor cuando ella estaba a punto de marcharse. Si algo va mal con la policía o con cualquier otra persona, no me has visto en tu vida. No nos conocemos, ¿entendido? Por supuesto, murmuró Laura y se apresuró a volver al coche, sintiendo que el corazón se le aceleraba por el miedo y la adrenalina. Durante todo el trayecto comprobó si el bolso estaba bien guardado y si alguien sospechaba algo. Su corazón latía con tanta fuerza y tan fuerte que tenía la sensación de que podían oírlo incluso los conductores de los coches que pasaban. Ella, Laura Mitchell, de 30 años, esposa modelo y responsable administradora de una clínica dental, acababa de comprar droga a un traficante callejero. Cuando llegó a casa, Brian estaba sentado en el salón, frente al televisor, viendo las noticias de la noche. Parecía relajado y contento. De vez en cuando sonreía al ver algo en la pantalla o consultaba los mensajes de su teléfono. ¿Has encontrado la cura?, preguntó sin volver la cabeza. Sí, había una pequeña cola en la farmacia, mintió Laura, intentando sonar lo más natural y desenfadada posible. ¿Qué pasa? ¿Qué estás viendo? Las noticias de siempre. Nada interesante, respondió Brian. Me voy a la cama temprano. Mañana me levanto a las 5. Pasaron el resto de la tarde frente al televisor, fingiendo estar en el habitual idilio familiar. Brian dijo algo sobre las próximas negociaciones en Denver, sobre la importancia del contrato para la empresa, sobre sus planes de desarrollo empresarial. Laura asintió y fingió escuchar con atención, pero su mente estaba en otra cosa. A las 10:30 subieron al dormitorio. Brian se dio una ducha rápida, se lavó los dientes y se metió en la cama con un libro. Laura también se preparó para acostarse, pero cuando su marido dejó el libro a un lado y apagó la luz, ella ya estaba despierta. En la oscuridad escuchó su respiración acompasada, esperando a que se durmiera. Media hora después, convencida de que Brian dormía profunda y profundamente, Laura se levantó con cuidado de la cama y se dirigió de puntillas al salón, donde estaba la maleta de viaje. A la luz de la farola que entraba por la ventana, abrió con cuidado la cremallera del bolsillo lateral, el mismo en el que había visto los preservativos, y deslizó en él una bolsa de marihuana. Era muy pequeña y casi invisible entre los demás objetos. Laura volvió a cerrar la cremallera del bolsillo y regresó al dormitorio, procurando que no chirriaran las tablas del suelo. Brian seguía profundamente dormido, sin moverse siquiera. Pasó casi toda la noche en vela pensando en el plan de acción para mañana. Si su marido la engañaba de verdad, lo averiguaría mañana. Y si sus sospechas eran falsas, podría arreglarlo antes de que ocurriera algo irreparable. Pero en el fondo, ya sabía lo que vería en el aeropuerto. El despertador sonó a las 5 de la mañana, atravesando la oscuridad del dormitorio con un agudo sonido electrónico. Laura estaba despierta, tumbada con los ojos cerrados, escuchando la respiración de su marido y contemplando los acontecimientos que se avecinaban. Brian se despertó al instante, como solía hacer los días de viaje de negocios. Apagó rápidamente el despertador y se levantó de la cama. «Buenos días», murmuró en voz baja, pensando que su mujer aún dormía. Laura no contestó, siguió haciéndose la dormida. A través de los párpados abiertos, observó a su marido ir al baño. Sus movimientos eran enérgicos, seguros, nada que ver con los que solía hacer a primera hora de la mañana. Normalmente se balanceaba largo rato, bebiendo café, quejándose de tener que madrugar. Hoy, sin embargo,
Brian parecía alerta y listo para la acción. El sonido del agua saliendo de la ducha llenó la casa. Laura se levantó y caminó en silencio hasta la cocina. Encendió la cafetera y preparó el desayuno de viaje de su marido. Sándwiches y un termo de café, como hacía siempre antes de sus viajes. Aquella tensión familiar le parecía ahora una amarga burla, pero siguió desempeñando el papel de esposa cariñosa. 20 minutos más tarde, Brian bajó las escaleras, ya totalmente preparado para marcharse. Llevaba un traje oscuro, camisa blanca y un reloj caro. Un look de negocios destinado a impresionar a sus clientes. Pero Laura se fijó en detalles que no encajaban en la imagen de un viaje de negocios corriente. Un perfume demasiado caro para ser de madrugada. El pelo cuidadosamente peinado, una corbata nueva que no recordaba. «Gracias por el desayuno», dijo, cogiendo el termo y la bolsa de bocadillos. «Intentaré no despertarte cuando esté haciendo la maleta». «Buen viaje», respondió Laura, despidiéndose de él con un abrazo. El abrazo duró unos segundos, pero ella sintió que Brian tenía prisa por romperlo. Le besó la mejilla, formalmente, sin calor. Recogió su bolsa de viaje y se dirigió a la salida. «Nos vemos el martes», dijo por encima del hombro mientras abría la puerta. Laura acompañó a su marido hasta la puerta y le vio subir a un taxi. El coche desapareció al doblar la esquina, y ella regresó a la casa, que de repente le pareció vacía y ajena. Ahora empezaba la parte más difícil del plan. Se vistió rápidamente, cogió el bolso con la documentación y las llaves del coche. Estaba a 40 minutos en coche del aeropuerto, y tenía que llegar pronto para encontrar un sitio adecuado para mirar. El vuelo de Brian salía a las 7 de la mañana, y la facturación debía comenzar a las 6:30. El trayecto hasta el aeropuerto siguió una ruta conocida. Pasó por el centro comercial donde había comprado marihuana el día anterior, por el edificio de oficinas donde trabajaba Brian, por el parque donde habían paseado en los primeros años de su relación. Cada lugar estaba asociado a recuerdos de una vida feliz que ahora se desmoronaba ante sus ojos. El aeropuerto estaba abarrotado incluso a esa hora tan temprana. Sábado por la mañana, mucha gente se marchaba de vacaciones, a casa de familiares o por negocios. Laura aparcó en el aparcamiento de larga estancia y entró en la terminal, intentando parecer una pasajera normal o una lazarillo. La sala de salidas era espaciosa, con techos altos, grandes ventanales y muchos mostradores de facturación. El tablón de salidas mostraba información sobre decenas de vuelos. Los pasajeros con equipaje se movían entre los mostradores. Se hacían anuncios en varios idiomas. Laura encontró un asiento cómodo junto a la cafetería, desde donde tenía una buena vista de los mostradores de la aerolínea. Pidió un café y un croissant, se sentó en una mesa junto a un gran ventanal y esperó. El tiempo pasaba lenta y penosamente. Laura estaba nerviosa, mirando constantemente el reloj de su teléfono, observando el flujo de pasajeros, fijándose en las caras de los hombres que pasaban. Cada moreno alto con traje oscuro le aceleraba el corazón hasta que estuvo segura de que no era Brian. A las 6:30 comenzó la facturación del vuelo a Denver, y los primeros pasajeros se dirigieron a sus respectivos mostradores. Laura escrutó a cada persona que se acercaba, pero la figura familiar de su marido no aparecía por ninguna parte. Pasaban los minutos, la cola crecía y seguía sin haber rastro de Brian. A las 7:20, cuando Laura empezaba a temer que hubiera cambiado de planes, cogido otro vuelo o cancelado el viaje, vio por fin una figura familiar. Brian apareció cerca de la entrada de la sala de facturación, pero no estaba solo. Junto a él caminaba una mujer joven, una esbelta rubia de unos 25 años, con un abrigo rojo brillante y botas negras de ante de tacón alto. El corazón de Laura se heló de asombro al principio. Luego latió tan fuerte que sintió un doloroso latido en las sienes y los oídos. La sangre le subió a la cara, le temblaron las manos y sintió un sabor metálico en la boca. Ahí estaba, la prueba irrefutable y definitiva de que todas sus sospechas de los últimos meses estaban completamente justificadas. Brian la engañaba de verdad, y este viaje no tenía nada que ver con el trabajo, las negociaciones comerciales o los deberes oficiales. Toda la historia de la repentina llamada del cliente, la reunión urgente y el importante contrato era una mentira de principio a fin. La mujer que estaba a su lado era exactamente lo que Laura había imaginado como la amante de un hombre de éxito. Hermosa en ese estilo juvenil,
fresco y ligeramente provocativo, que resulta irresistible para los hombres de cierta edad. Una larga melena rubia perfectamente peinada, una figura cincelada acentuada por un vestido ajustado bajo el abrigo, un bolso y unos zapatos caros, un andar y unos modales seguros. Parecía la típica amante moderna, ambiciosa, atractiva, dispuesta a disfrutar de la vida a costa de un hombre casado, sin pensar especialmente en el aspecto moral de la relación. En su aspecto y comportamiento tenía esa combinación especial de ingenuidad y cálculo que los hombres suelen tomar por sinceridad. Laura sacó su teléfono y, cubriéndose con el menú del café, hizo unas cuantas fotos de la pareja. La calidad de las fotos no era perfecta debido a la distancia y a la iluminación, pero las caras se distinguían bien para utilizarlas como pruebas en el futuro. Luego guardó el teléfono y se concentró en observar el comportamiento de Brian y su acompañante. Se comportaban exactamente como amantes que intentan ser discretos en un lugar público, pero que no pueden ocultar por completo la cercanía e intimidad de su relación. Estaban uno al lado del otro en la cola de facturación, hablando en voz baja, inclinados el uno hacia el otro. La mujer tocando de vez en cuando el brazo o el hombro de Brian, jugando con su corbata. Cuando la mujer rubia decía algo, Brian escuchaba atentamente, sonriendo, con aspecto relajado y genuinamente feliz, como hacía meses que Laura no le veía en casa. Tenía ese brillo especial en los ojos que tienen los hombres cuando están con una mujer que les gusta de verdad. Lo que más sorprendió a Laura fue lo naturales y orgánicos que parecían juntos. No eran compañeros de viaje casuales ni colegas de trabajo que coincidían en el mismo vuelo. En sus interacciones había esa intimidad y comprensión especiales que solo surgen entre personas que se conocen desde hace tiempo, que están acostumbradas a la intimidad, que tienen planes y secretos comunes. Laura les observó durante el proceso de facturación. Emitieron los billetes casi simultáneamente. Facturaron sus equipajes uno al lado del otro. Recibieron sus tarjetas de embarque e intercambiaron sonrisas de satisfacción. En un momento dado, la mujer sacó el último teléfono de su caro bolso y se hizo unos cuantos selfies con Brian sobre el fondo del tablón de salidas. Parecían una pareja perfectamente feliz, embarcándose en un viaje romántico largamente esperado. Cuando los enamorados facturaron y se dirigieron a la zona de inspección previa al vuelo, Laura sintió que todo en su interior se hacía añicos con un dolor agudo, rabia y una sensación de traición absoluta. 7 años de vida juntos, planes compartidos para el futuro, hablar de hijos, sueños de un nuevo hogar, de envejecer juntos. Todo se había convertido en un instante en crueles mentiras y engaños. Brian no solo la engañaba con la primera mujer que veía, llevaba una doble vida, disfrutando de los engaños y las mentiras, manteniendo una relación sentimental seria con otra mujer, mientras su esposa creía sinceramente en la fortaleza de su familia y hacía planes para su futuro juntos. Pero ahora definitivamente no era el momento de lágrimas, autocompasión y angustia. Tenía un plan de venganza cuidadosamente pensado y era hora de pasar a su realización activa. Laura se levantó de la mesa, dejando el café y el croissant sin tocar, y salió de la sala de facturación. En el vestíbulo del aeropuerto encontró lo que buscaba: unos teléfonos públicos antiguos junto al mostrador de información. La mayoría de la gente utilizaba ahora teléfonos móviles, así que las máquinas estaban libres. Laura se acercó a uno de ellos, dejó las monedas y marcó el número de seguridad del aeropuerto que había anotado en un papel. «Seguridad del aeropuerto, agente de guardia», respondió una voz masculina tras la segunda señal. «Buenas tardes», empezó Laura, intentando hablar con calma, claridad y convicción. «Quiero denunciar a un pasajero sospechoso. Tengo buenas razones para creer que está intentando introducir sustancias estupefacientes a bordo del avión. Por favor, dígame el nombre completo del pasajero, el número de vuelo y la hora de salida», pidió el oficial de guardia en tono profesional y serio. «Brian Mitchell, vuelo número 783, con destino a Denver. Salida a las 7:00 de la mañana. ¿Puede describir con detalle el aspecto y la vestimenta del sospechoso?» Laura describió minuciosa y detalladamente a su marido. Altura de unos 180 centímetros. Peso de unos 80 kilogramos. Pelo oscuro con canas. Ojos marrones. Vestía un traje de negocios azul oscuro. Camisa blanca. Zapatos de cuero marrón.
Añadió que viajaba en compañía de una joven rubia que vestía un abrigo rojo brillante. ¿En qué se basan exactamente sus sospechas?, preguntó a continuación el agente de seguridad. Anoche fui testigo accidental de cómo este hombre escondía en su bolsa de viaje una pequeña bolsa transparente con un contenido verdoso aplastado, dijo Laura con claridad, porque técnicamente era la pura verdad. Además, su comportamiento general en los últimos días me ha parecido extremadamente sospechoso y nervioso, lo que podría indicar una actividad ilegal. ¿Puede dar su nombre completo y sus datos de contacto para que conste? Prefiero permanecer en el anonimato por razones obvias de seguridad, respondió Laura con firmeza. Pero le garantizo que la información facilitada es totalmente fiable y está verificada. Gracias por su mensaje. Tomaremos inmediatamente todas las medidas necesarias para verificar esta información, le aseguró el funcionario de guardia. Laura colgó el teléfono y sintió como la fría satisfacción del logro se extendía por su cuerpo. El hecho estaba consumado, el mecanismo se había puesto en marcha y ahora solo quedaba esperar a que los acontecimientos se desarrollaran según lo previsto. Laura volvió a la sala de espera y ocupó el mismo asiento de la cafetería, desde donde se veían claramente todas las zonas clave del aeropuerto. Pidió otro café y fingió leer una revista que había en una mesa vecina. En realidad, toda su atención se centraba en observar al personal de seguridad. Habían pasado unos 10 minutos desde su llamada anónima, cuando dos hombres con uniformes oscuros de seguridad aeroportuaria se acercaron al mostrador de información. Uno de ellos, alto y ancho de hombros, decía algo a un walkie-talkie portátil. Se lo acercaba a la oreja y escuchaba atentamente la respuesta. El segundo, más joven, estudiaba la información en una tableta y de vez en cuando mostraba algo a su colega en la pantalla. Laura sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa con anticipación. El mecanismo se había puesto en marcha y ahora los acontecimientos debían desarrollarse según su plan. Imaginó cómo Brian y su acompañante estaban siendo registrados en la zona de seguridad, cómo se comprobaba su documentación, cómo se preparaban para un examen minucioso de su equipaje. La seguridad aeroportuaria era rápida y eficaz, sobre todo cuando se trataba de un posible tráfico de drogas. Esas denuncias siempre se tomaban en serio, se comprobaban de inmediato y a fondo. El coste de un error era demasiado alto, las consecuencias potenciales demasiado grandes si las drogas subían a bordo del avión. Al cabo de unos minutos más, un tercer agente se acercó al grupo de guardias. Un hombre mayor de pelo canoso vestido de paisano, probablemente un oficial superior o un detective experimentado. Escuchó atentamente el informe de sus subordinados, hizo algunas preguntas aclaratorias y luego ordenó algo por radio. Laura observaba la escena con creciente tensión. Cada movimiento de los agentes de seguridad, cada gesto que hacían, acercaba el momento en que Brian se enfrentaría a las consecuencias de su traición. Meses de mentiras, engaños y dobles vidas estaban a punto de acabar en escándalo público y graves problemas legales. En la sala de espera seguía el ambiente habitual de los aeropuertos. Los pasajeros se apresuraban hacia los mostradores de facturación, estudiaban el tablón de salidas, se despedían de sus compañeros de despedida. Nadie era consciente del drama que estaba a punto de desarrollarse a pocos metros de ellos. Para todos los que les rodeaban, era una tarde de sábado cualquiera, el comienzo del fin de semana, un tiempo de descanso y de viaje. Habían transcurrido unos 5 minutos más cuando, de repente, el altavoz de la megafonía del aeropuerto cobró vida. Primero se oyó un pitido característico que atrajo la atención de los pasajeros. Luego una clara voz femenina hizo un anuncio. ¡Atención! Pasajeros del vuelo número 783, con destino a Denver, Brian Mitchell y Tessa Crawford. Preséntense inmediatamente en el mostrador de información del vestíbulo principal de la terminal de salidas. Repito, pasajeros Brian Mitchell y Tessa Crawford del vuelo número 783 con destino a Denver, por favor, preséntense inmediatamente en el mostrador de información. Laura sintió que un escalofrío de satisfacción regodeante mezclado con excitación nerviosa le recorría la espina dorsal. Tessa Crawford. Ahora sabía el nombre completo de la amante de su marido. A juzgar por el hecho de que las habían llamado juntas por su nombre y apellidos, la seguridad ya había identificado con precisión a las dos pasajeras sospechosas y había empezado a tomar medidas activas. El anuncio se repitió 2 veces más,
con unos 3 minutos de diferencia. Cada repetición sonó más insistente y oficial, indicando la gravedad de la situación. Laura imaginó vívidamente lo que estaba ocurriendo en la zona de inspección previa al vuelo. Brian y Tessa oyendo sus nombres por el altavoz, mirándose con sorpresa y creciente ansiedad, intentando comprender el motivo de la inesperada llamada. Probablemente estén haciendo varias conjeturas en este momento. Tal vez un problema de papeleo, tal vez un fallo técnico con el vuelo o alguna formalidad administrativa. Es poco probable que ninguno de ellos sospeche la verdadera razón de lo que está ocurriendo. Lo más probable es que Brian intente mantener la calma ante su compañero, mostrando confianza en que se trata de un simple malentendido que se resolverá rápidamente. Unos 20 minutos después del primer anuncio, Laura ve lo que estaba esperando. Una figura familiar salió de la zona de control de seguridad. Brian y una mujer rubia con un abrigo rojo, acompañados por 2 agentes de seguridad del aeropuerto. Los guardias caminaban a su lado, dirigiendo cortés pero insistentemente el movimiento de la pareja hacia las áreas de servicio. Las expresiones faciales de Brian y Tessa eran de ansiedad y confusión. Era evidente que no entendían lo que estaba pasando, y hablaban rápidamente y en voz baja entre ellos sobre algo. Brian gesticulaba, tratando de explicar o demostrar algo a los guardias que le acompañaban, pero estos mantenían una calma profesional y seguían guiándoles en la dirección correcta. Tessa parecía especialmente confusa y asustada. Tenía la cara pálida, jugueteaba nerviosamente con el asa de su caro bolso y miraba constantemente a su alrededor como buscando apoyo o una explicación a lo que estaba ocurriendo. Evidentemente, era la primera vez que se encontraba en una situación así y no sabía cómo comportarse. El grupo desapareció tras una puerta con la etiqueta «Prohibido el paso», prohibida la entrada a personal no autorizado. Laura se imaginó lo que estaba a punto de empezar. Un registro minucioso de su equipaje, un control detallado de los efectos personales, preguntas sobre el motivo del viaje y la relación entre los pasajeros. Y, por supuesto, el descubrimiento de una bolsa de marihuana en la bolsa de viaje de Brian. Terminó su café frío y siguió observando, aunque ahora la acción principal tenía lugar a puerta cerrada. En la sala VIP, la vida seguía como de costumbre, con anuncios de embarque para otros vuelos, pasajeros apresurándose hacia sus puertas, cafeterías y tiendas abiertas. El vuelo a Denver que debían tomar Brian y Tessa seguía saliendo según lo previsto. Había pasado una media hora cuando la puerta de la oficina volvió a abrirse. El primero en salir fue el mismo oficial mayor vestido de paisano que había estado a cargo de la operación. 2 guardias más salieron tras él, guiando a Brian y Tessa. Ahora los rostros de los detenidos no solo estaban confusos, sino verdaderamente temerosos y desesperados. Brian tenía las manos a la espalda, obviamente esposadas. Su rostro estaba enrojecido por la ira y la humillación, y decía algo con fervor a los escoltas, pero estos no respondían. Tessa caminaba a su lado, también esposada y llorando. Llevaba el maquillaje corrido, la hermosa melena despeinada y el caro abrigo rojo arrugado. Laura contemplaba la escena con sombría satisfacción. El plan había funcionado exactamente como ella esperaba. Habían encontrado la bolsa de marihuana, y ahora su marido infiel y su amante tendrían que dar explicaciones a las autoridades policiales. Un viaje romántico se había convertido en una pesadilla, y su relación se vería sometida a una dura prueba. El grupo fue conducido a otra salida de la terminal, donde probablemente les esperaba un coche de policía. Laura se levantó de su asiento y lo siguió, manteniendo una distancia prudencial. Quería ver el final de esta historia, asegurarse de que el plan se llevaba a cabo hasta el final. Efectivamente, había un coche de policía con las luces encendidas en la salida de servicio. 2 policías uniformados esperaban para entregar a los detenidos. Brian y Tessa fueron colocados en el asiento trasero, situados en lados opuestos de la mampara, para que no pudieran comunicarse entre sí. Antes de marcharse, uno de los policías se acercó a un alto funcionario de seguridad del aeropuerto y mantuvieron una breve conversación. Laura no pudo oírles, pero por sus gestos y expresiones faciales, se dio cuenta de que estaban discutiendo las formalidades del traslado de los detenidos, los protocolos y otros procedimientos. El coche se puso en marcha y desapareció entre el tráfico de la ciudad, llevando a Brian y a Tessa a nuevos problemas. Laura se asomó a la ventanilla de la terminal y observó cómo se apagaban las luces rojas.
La primera parte de su plan de venganza se había completado con éxito. Ahora su infiel marido estaba detenido bajo sospecha de posesión e intento de contrabando de estupefacientes. Le esperaban horas en comisaría, interrogatorios, papeleo y quizá una noche en un calabozo. Su compañera compartía todos estos problemas con él y su romance estaba siendo puesto a prueba. Laura regresó a su coche en el aparcamiento. De camino a casa no sintió ningún remordimiento ni arrepentimiento por lo que había hecho. Brian había recibido su merecido por meses de mentiras y traición. Ahora sabía lo que era estar en una situación desesperada, perder el control de lo que ocurría, experimentar miedo y humillación. En casa, se sentó en el salón y encendió la televisión, pero no vio ningún programa. Sus pensamientos estaban ocupados planeando sus próximos pasos. La detención en el aeropuerto era solo el principio. Tenía por delante otras decisiones no menos importantes. ¿Qué hacer con el matrimonio? ¿Cómo utilizar la información que había recibido? ¿Cómo estructurar su vida futura? El teléfono estaba a su lado en la mesita, pero en silencio. Brian aún no había llamado. Probablemente tenía cosas más importantes que hacer que comunicarse con su mujer. Laura se lo imaginó sentado en una comisaría, intentando explicar el origen de la droga que llevaba en el equipaje, excusándose ante los investigadores y ante su asustada amante. Laura llegó a casa hacia las 11 de la mañana y sintió un extraño vacío en su entorno familiar. La casa parecía diferente, no el acogedor nido familiar que había sido ayer, sino un edificio lleno de cosas y recuerdos de una vida que había resultado ser una mentira. Paseó por las habitaciones, mirando las fotos de las paredes, los recuerdos de los viajes que habían hecho juntos, los regalos que Brian le había hecho en cumpleaños y aniversarios de boda. Todos estos objetos parecían ahora el decorado de una obra de teatro en la que ella interpretaba el papel de esposa feliz, sin saber que su compañero de escena estaba dirigiendo una obra completamente distinta entre bastidores. 7 años de matrimonio, miles de días juntos, planes de futuro. Todo había resultado ser una farsa, una hermosa mentira que Brian había mantenido por su propia conveniencia. Laura se sentó en el sofá del salón y trató de poner en orden sus pensamientos. Los acontecimientos de la mañana se habían desarrollado exactamente como ella había planeado, pero ahora necesitaba pensar en los siguientes pasos. La detención de su marido y su amante era solo el primer acto del drama que ella misma había escrito y puesto en escena. Había otras escenas por delante, y también debería haberse preparado para ellas con antelación. El teléfono de la mesita estaba en silencio. Laura lo miraba de vez en cuando, imaginando lo que le estaría pasando a Brian en la comisaría. Probablemente estaría pasando por el proceso de registro de detenidos. Fotografía, toma de huellas dactilares, papeleo. Luego empezarían los interrogatorios, en los que tendría que explicar el origen de la droga que llevaba en el equipaje. Conocía a su marido lo suficiente como para prever su reacción ante lo que estaba ocurriendo. Primero negaría todas las acusaciones. Afirmaría que no tenía ni idea de dónde habían salido las drogas de su maleta. Luego trataría de encontrar a alguien a quien culpar. Personal del aeropuerto que supuestamente podría haber colocado las sustancias ilegales, o colegas que hubieran tenido acceso a su equipaje. Brian siempre ha sido un maestro a la hora de trasladar la responsabilidad a los demás. En las peleas familiares, pasaba hábilmente del acusado al acusador, encontrando formas de presentarse como víctima de las circunstancias o de la injusticia ajena. Pero ahora su elocuencia y sus dotes de manipulación no iban a servir de nada. La policía y los investigadores habían visto muchos casos semejantes y no se dejarían convencer. Hacia el mediodía sonó la primera llamada. El teléfono sonó sobre la mesa y el nombre de Brian apareció en la pantalla. Laura se quedó mirando la pantalla parpadeante durante un buen rato, escuchando el tono de llamada, y luego rechazó la llamada. Que sufriera en lo desconocido, que intentara comprender la situación que había creado con sus propios actos. 5 minutos después, una segunda llamada, de nuevo de Brian. Laura volvió a rechazarla sin sentir el menor deseo de escuchar sus excusas y peticiones de ayuda. Después de 7 meses de mentiras, engaños y traiciones, no merecía su atención ni su participación en la solución de los problemas que él mismo se había buscado con sus propias acciones. El teléfono seguía sonando a intervalos de minutos. En la primera hora, habían entrado 8 llamadas.
Todas de Brian. Laura rechazó metódicamente cada una de ellas sin pensar siquiera en contestar. Tenía curiosidad por saber cuánto tiempo pasaría antes de que él se las ingeniara para enviar un mensaje de texto o buscar otra forma de comunicarse. Hacia la 1 llegó el primer mensaje. Lord, por favor, contesta al teléfono. Ha habido un terrible error. Me han detenido en el aeropuerto bajo sospecha de contrabando de drogas. No sé nada al respecto. Ayúdame a averiguar qué está pasando. Laura leyó el mensaje y lo borró sin contestar. ¿Un error? El único error era haber creído durante demasiado tiempo en la sinceridad de su marido y haber hecho la vista gorda ante los signos evidentes de infidelidad. Ahora era el momento de corregir ese error con métodos drásticos. El siguiente mensaje llegó media hora después. Laura, no entiendo por qué no contestas. Necesito tu ayuda. Tengo que encontrar un abogado, pagar la fianza, lidiar con esta pesadilla. Por favor, al menos contesta que recibiste mis mensajes. Ese mensaje también fue a la cesta sin respuesta. Laura se levantó del sofá y se dirigió a la cocina para prepararse algo de comer. La vida seguía a pesar del drama que se había desarrollado en el aeropuerto y en la comisaría. Tenía hambre, estaba cansada por los acontecimientos de la mañana y necesitaba comer bien. Mientras se preparaba una tortilla con verduras, pensó en cómo cambiaría su vida en los próximos días y semanas. Brian volvería a casa tarde o temprano. Una detención por posesión de una pequeña cantidad de marihuana rara vez desembocaba en una condena larga, sobre todo para personas sin antecedentes penales. Pero su relación nunca volvería a ser la misma. Ella sabía de su engaño. Él sabía que ella lo sabía, aunque él aún no comprendía el alcance de su conocimiento. Tenían por delante conversaciones difíciles, resolver su relación, tomar decisiones sobre el futuro. Laura estaba preparada para estas conversaciones y planeó su estrategia de comportamiento con antelación. Después de comer, decidió hacer las tareas habituales de los sábados. Tenía que ir a hacer la compra, pasar por la tintorería a recoger el abrigo que había dejado la semana pasada y pasar por la farmacia a recoger sus medicamentos. Estas cosas sencillas y cotidianas le ayudaron a mantener una sensación de normalidad en un día en el que su mundo se había puesto patas arriba. En la tienda conoció a su vecina Jennifer Holmes, que vivía al otro lado de la calle y a veces venía a tomar el té. Jennifer era una mujer parlanchina de mediana edad que conocía todas las noticias del barrio y las compartía de buen grado. «¡Laura, querida!», exclamó una vecina cuando la vio en el mostrador de la lechería. «¿Qué tal estás? ¿Dónde está Brian? Soléis ir juntos de compras los fines de semana». «Está de viaje de negocios», respondió Laura tranquilamente mientras seguía eligiendo un yogur. «Ha volado esta mañana a Denver por negocios». «Ah, ya veo. Trabajo, trabajo, trabajo». Los hombres se habían olvidado de lo que era el fin de semana. Jennifer sacudió la cabeza con simpatía. «¿Cómo pasas el tiempo? ¿Por qué no vienes a tomar el té esta noche? He hecho un pastel nuevo con una receta de internet». «Gracias, pero tengo mucho que hacer en casa», dijo Laura amablemente. «Seguro que en otra ocasión». Hablar con su vecina le recordó cómo había aparecido su vida desde fuera. Estable, próspera, predecible. Jennifer y otros conocidos veían a una pareja modelo, de compras juntos, planeando las vacaciones, discutiendo la compra de un coche nuevo. Nadie sospechaba las grietas en la fachada de esa prosperidad. En la tintorería, la chica del mostrador, al entregar un abrigo limpio, preguntó cómo había ido la semana y qué planes tenían para el fin de semana. Laura respondió con frases generales, manteniendo la apariencia de una conversación normal con un cliente, pero asombrándose interiormente de la facilidad con que los acontecimientos dramáticos podían ocultarse tras una máscara de cortesía cotidiana. El teléfono de su bolso seguía vibrando periódicamente con nuevas llamadas y mensajes. Laura ni siquiera lo sacó para mirar la pantalla. Sabía quién la llamaba y no iba a interrumpir sus asuntos por un marido que llevaba meses engañándola con otra mujer. En la farmacia, tuvieron que esperar en una pequeña cola. Delante había una anciana que tenía una larga consulta con el farmacéutico sobre la medicación para la tensión arterial. Detrás de Laura, en la cola, había un padre joven con su hija pequeña en brazos. La niña tosía y él le estaba comprando jarabe para la tos. Al contemplar esta escena de la vida cotidiana,
Laura pensó en lo diferentes que son los destinos humanos. La anciana probablemente había vivido una larga vida con enfermedades y medicinas, el joven padre cuidaba de la salud de su hija y ella se enfrentaba a las consecuencias de la traición de su marido. Cada uno llevaba su propia carga de problemas y preocupaciones. Después de comprar los medicamentos necesarios, se dirigió a casa. El trayecto duró unos 20 minutos, tiempo suficiente para pensar en sus planes para la noche. Podía ver una película, leer un libro que llevaba mucho tiempo posponiendo, darse un baño caliente con aceites relajantes. Simples placeres que antes le parecían inalcanzables por la presencia constante de su marido. En casa, el teléfono sobre la mesa mostraba 17 llamadas perdidas y 11 mensajes sin leer. Laura guardó la compra, colocó las medicinas en el botiquín y colgó el abrigo limpio en el armario. Solo entonces cogió el teléfono y hojeó la lista de llamadas. Todas las llamadas eran de Brian, con intervalos de 5 a 15 minutos. Al principio había llamado con poca frecuencia, probablemente con la esperanza de resolver el problema rápidamente por su cuenta. Luego aumentó la frecuencia de las llamadas, lo que indicaba un aumento del pánico y la desesperación. Los mensajes también reflejaban la dinámica de su estado de ánimo. Los primeros eran peticiones de ayuda relativamente tranquilas. Los segundos sonaban como las súplicas de un hombre desesperado. Laura, no sé qué está pasando, pero realmente necesito tu apoyo. Por favor, respóndeme. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Me estoy volviendo loco de preocupación. Lord, te lo ruego, al menos mándame un mensaje diciéndome que estás bien. Necesito saber que estás bien. Había un atisbo de sospecha en el último mensaje enviado hacía media hora. Laura, tu silencio es extraño. ¿De verdad sabes algo de lo que ha pasado? Contéstame, por favor. Laura leyó todos los mensajes y los borró con un movimiento del dedo. Brian empezaba a darse cuenta de que su silencio no era casual, pero aún no había adivinado hasta qué punto era consciente de su doble vida. Aún no había llegado el momento de revelar todas las cartas. Se preparó un té con limón y se sentó junto a la ventana del salón. Era un sábado por la tarde cualquiera en una pequeña ciudad americana. Niños jugando en los patios, parejas paseando a sus perros, vecinos cuidando de sus jardines. Una vida tranquila y mesurada en la que su propio drama parecía una gota imperceptible en un océano de historias humanas. El teléfono volvió a sonar. Esta vez Laura ni siquiera miró la pantalla. Se limitó a rechazar la llamada con un movimiento automático. Estaba cansada de los insistentes intentos de Brian por ponerse en contacto con ella y decidió simplemente apagar el teléfono hasta esta noche. Que se diera cuenta de que esta vez no podía contar con su ayuda y apoyo inmediatos. Al otro lado de la ventana, el sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte, proyectando largas sombras desde los árboles hasta la hierba. Laura terminó su té y planeó cómo pasaría el resto del día. Tal vez darse un baño, prepararse una buena cena, ver una vieja película que siempre había querido volver a ver, pero que Brian consideraba aburrida. El primer día de su nueva vida llegaba a su fin. Mañana comenzaría otra fase. El regreso de su marido a casa, las inevitables explicaciones, las difíciles conversaciones sobre el futuro de su relación. Pero hoy estaba libre de su presencia, de tener que desempeñar el papel de esposa cariñosa, del fingimiento y las mentiras que habían envenenado su hogar durante meses. Laura pasó la tarde del domingo en una notable calma que no había sentido en muchos meses. Se levantó tarde, sobre las 9 de la mañana, sin despertador ni prisas. Se preparó un desayuno completo, tortitas con frutas del bosque y café, que solo solía hacer en ocasiones especiales. Brian siempre prefería unos simples huevos revueltos y se quejaba cuando ella perdía el tiempo en platos elaborados. El teléfono estaba apagado en la mesilla desde la noche anterior. Laura ni siquiera pensó en encenderlo. Le gustaba el silencio, la ausencia de llamadas y mensajes molestos. Leyó un libro que llevaba meses posponiendo. Se dio un largo baño con aceites aromáticos y vio películas antiguas en la tele. Hacia el mediodía sonó el teléfono de casa. Al otro lado de la línea sonaba la voz excitada de su suegra. «Laura, cariño, ¿qué pasa? Brian me llamó anoche diciendo que lo habían detenido en el aeropuerto y ahora no puedo localizarlo. ¿Sabes dónde está?» Laura se quedó un segundo confusa. No esperaba una llamada así. Luego se recompuso rápidamente. «Sí, Patricia, estoy al tanto de la situación.
Ha habido un error de comunicación con el papeleo del aeropuerto. Brian se está ocupando de ello ahora mismo. Creo que estará resuelto esta noche. ¿Un malentendido con el papeleo?, preguntó mi suegra con dudas en la voz. Dijo algo sobre drogas. ¿Cómo puede ser un malentendido? No soy muy buena con los detalles, dijo Laura con evasivas. Brian te lo explicará todo él mismo cuando vuelva. No te preocupes, estará bien. Tras su conversación con Patricia, se preguntó a quién más podría haber pedido ayuda a Brian. Seguramente se habría puesto en contacto con colegas, tal vez con amigos. Todas estas personas sabían ahora de su detención, especulaban, discutían sobre lo que había sucedido. La reputación de Brian había quedado seriamente dañada y no sería fácil recuperarla. El resto del domingo transcurrió tranquila y mesuradamente. Laura cenó frente al televisor, viendo un programa sobre viajes, que Brian siempre calificaba de aburrido. Al acostarse, encendió el teléfono y vio 32 llamadas perdidas y 18 mensajes. Todos de su marido, todos con las mismas peticiones de respuesta, de ayuda, de explicación. El último mensaje había sido enviado hacía una hora. Laura, estaré en casa mañana por la noche. Tenemos que hablar seriamente. Espero que puedas explicarme tu extraño comportamiento. El tono del mensaje pasó de suplicante a exigente. Al parecer, Brian había decidido que su mujer estaba ofendida por algo y ahora estaba de mal humor. No podía imaginársela sabiendo lo de la aventura y castigándole deliberadamente por su traición. El lunes en el trabajo transcurrió como de costumbre. Laura atendía a los pacientes, concertaba citas y tramitaba el papeleo del seguro. Sus compañeros no notaron nada raro en su comportamiento. Siempre estaba tranquila y serena en el trabajo. Solo el doctor Harrison le preguntó por qué parecía cansada. «No he dormido bien», respondió. «Brian está de viaje de negocios y siempre me preocupo cuando está en un avión». Era cierto, aunque no del todo. Durmió mal, pero la razón no era la preocupación por la seguridad de su marido, sino la anticipación de la conversación que se avecinaba. Hacia las 3 de la tarde llegó un mensaje de Brian a su teléfono móvil. «Me están sacando del avión. Estaré en casa a las 7 de la tarde. Prepara la cena. Tenemos mucho de qué hablar». Laura leyó el mensaje y notó el cambio en el tono de su marido. Ninguna disculpa por el altercado. Ninguna explicación de lo sucedido. Solo órdenes y exigencias. Era como si fuera culpa suya que él tuviera problemas. Llegó a casa a la hora habitual, sobre las 6 de la tarde. Había preparado la cena, espaguetis con salsa de carne, los favoritos de Brian. No por ningún deseo de complacerle, sino porque tenía hambre después de un día de trabajo. Puse la mesa para dos, puse música suave, hice que pareciera una cena familiar normal. A las 7 en punto de la tarde, un taxi se detuvo frente a la casa. Laura observó desde la ventana del salón cómo Brian pagaba al conductor y sacaba del maletero su bolsa de viaje, la misma en la que habían encontrado la droga. Parecía cansado e irritado, con la ropa arrugada y la cara sin afeitar. Llaves en la cerradura, pasos en el pasillo, el sonido de la bolsa cayendo al suelo. Brian apareció en el umbral de la cocina y se detuvo, mirando la mesa puesta y a su mujer, que removía tranquilamente la salsa en una olla. «Hola», dijo con cautela, estudiando su rostro en busca de signos de mal humor. «Bienvenida a casa», contestó Laura sin volverse. «La cena está casi lista. Ve a lavarte. Pareces cansado». Brian se dirigió al dormitorio y pronto oyó el sonido del agua corriendo en la ducha. Laura terminó de cocinar, puso la comida en los platos, se sentó a la mesa y esperó. Ensayó mentalmente la conversación que se avecinaba, pensando en los posibles acontecimientos. 20 minutos más tarde, Brian bajó las escaleras, ya vestido con ropa de casa, afeitado y peinado. Se sentó frente a su mujer y empezó a comer, mirándola de vez en cuando con curiosidad y recelo. «Gracias por la cena», dijo tras unos minutos de silencio. «Deliciosa, como siempre». «De nada», respondió Laura brevemente. «Lore, hay algo que tengo que contarte», empezó Brian con suavidad. «En el aeropuerto ocurrió algo extraño. Me acusaron de llevar drogas». «Sí, ya lo sé. Tu madre llamó preocupada». Brian la miró sorprendido. «¿Lo sabías? ¿Y por qué no contestabas a mis llamadas entonces?» «Me estaba volviendo loca de preocupación, pensando que te había pasado algo». «¿Qué podría haberme pasado?», preguntó Laura con calma, sin dejar de comer.
Estaba en casa, a lo mío, trabajando. Una vida normal. ¿Pero por qué no contestaste al teléfono? Insistió. Te envié decenas de mensajes. El teléfono estaba muerto, mintió. Y entonces decidí que, si era algo serio, encontrarías la forma de ponerte en contacto a través de otras personas. Brian frunció el ceño, claramente sin creerse la explicación. Lore, escúchame bien. Alguien puso drogas en mi bolso. No tengo ni idea de cómo llegaron allí, pero fue un montaje. ¿Una trampa? Intervino Laura con una sorpresa que no tuvo que fingir. ¿Quién te tendería una trampa y por qué? Eso es lo que no entiendo, dijo Brian, dejando el tenedor y mirando fijamente a su mujer. Tengo mis sospechas, pero aún no tengo pruebas. ¿Qué sospechas? Tal vez un competidor en el trabajo o un cliente descontento. Tal vez incluso un accidente. Alguien utilizó mi bolso para esconder drogas y luego se olvidó de recogerlas. Laura asintió, fingiendo reflexionar sobre sus palabras. ¿Qué dice la policía? Creen que son mis drogas, replicó Brian con amargura. Dicen que es una historia que cuentan todos los detenidos. Tuve que contratar a un abogado y pagar la fianza. El caso va a juicio dentro de un mes. ¿Y qué pasa si te declaran culpable? Una multa, libertad condicional, quizá trabajos comunitarios. Para alguien sin antecedentes penales, el castigo no suele ser muy severo, sobre todo por una cantidad tan pequeña. Brian se quedó callado un momento y luego añadió. Pero el daño a tu reputación sería grave. En el trabajo ya empezaban a nacer preguntas. Terminaron de comer en relativo silencio. Laura estaba recogiendo los platos y Brian estaba sentado a la mesa pensando en algo. Ella pudo ver que pensaba mucho, tratando de encontrar una explicación para lo que había sucedido. «Lore», dijo de repente, «¿estás segura de que no sabes nada de esta historia?» «¿Qué podría saber?», se preguntó ella. «Ni que hubiera estado contigo en el aeropuerto». «No, claro que no. Es solo que tu reacción es extraña. Normalmente te preocupas cuando me pasa algo. Ahora estás demasiado tranquila». Laura se volvió hacia su marido y lo miró a los ojos. «Brian, estoy harta de preocuparme. Te has vuelto diferente en los últimos meses. Los constantes viajes de negocios, las extrañas llamadas telefónicas, el cambio de comportamiento. Empezaba a hacerme a la idea de que había algo en nuestras vidas que no me estabas contando». «¿De qué estás hablando?» «Estás receloso». «Nada en particular. Es solo la intuición de una mujer de que estás ocultando algo. Y esto de las drogas es una prueba más de que hay muchas cosas que no sé de tu vida». Brian se levantó de la mesa y se acercó a su mujer. «Laura, no te estoy ocultando nada. Sí, tengo más trabajo. Sí, tengo que viajar más a menudo. Pero eso no significa que lleve una doble vida. Entonces explícame cómo llegaron las drogas a tu bolso», dijo ella sin dejar de fregar los platos. «Te dije que era una trampa. Alguien quería hacerme daño a propósito». «¿Pero quién? ¿Y cómo consiguió ese alguien acceder a tu bolso?» Brian pensó un momento, tratando de encontrar una explicación lógica. «Probablemente en el hotel, o en un taxi. La maleta pudo quedar desatendida durante unos minutos». «¿En qué hotel te registraste en Denver?», preguntó Laura de repente. «¿Qué?». Brian estaba confuso. «Dijiste que las drogas podrían haber sido plantadas en el hotel. ¿En qué hotel te alojabas?» «Ya. Todavía no me he registrado. Me arrestaron en el aeropuerto». «Oh, ya veo. ¿Quién era la mujer con la que volabas?». Brian se quedó helado como si le hubieran electrocutado. Su cara mostraba sorpresa, miedo e intentaba pensar qué decir. «¿Qué mujer?». «Einderin», preguntó con voz débil. «La rubia del abrigo rojo. Tessa Crawford». Era el nombre que había sonado por el anuncio del altavoz del aeropuerto. Laura se volvió hacia su marido y vio que su rostro había palidecido. Abrió y cerró la boca, tratando de encontrar palabras, pero no le salió nada. «¿Cómo lo sabes?», por fin se le escapó. «No importa cómo. Lo que importa es que me mentiste sobre el propósito del viaje. No había negociaciones de negocios. Volabas con tu amante para pasar un fin de semana romántico». Brian se desplomó en la silla al darse cuenta de que le habían pillado. El juego había terminado y todas las cartas estaban al descubierto. «Laura, puedo explicarlo todo». «No hace falta», le interrumpió su mujer. «Ya ha habido suficientes explicaciones. Ahora entiendo quién te puso las drogas y por qué». Brian la miró, con los ojos llenos de horror al darse cuenta. «¿Has sido tú?».
¿Qué creías que era? Respondió Laura con calma, secándose las manos con una toalla. Brian se sentó a la mesa de la cocina, mirando a su mujer con una expresión de asombro absoluto en el rostro. Permaneció en silencio durante unos minutos, tratando de comprender la magnitud de lo ocurrido. Laura terminó de fregar los platos con calma, mirándole de vez en cuando por encima del hombro. ¿Tú me pusiste las drogas a propósito?, dijo finalmente con voz ronca. Sí, respondió Laura con sencillez, como si fuera una cuestión del tiempo. Pero ¿cómo? ¿Cuándo? Brian trató de ordenar sus pensamientos. Estaba haciendo la maleta yo solo, no había a nadie más. Te equivocas. Cuando me duché esta mañana, tuve tiempo de sobra. Brian se pasó la mano por la cara, intentando recordar los acontecimientos del viernes por la noche y del sábado por la mañana. Entonces, cuando fuiste a la farmacia a por tu medicina para la cabeza, estaba comprando marihuana, terminó Laura por él. Es increíble lo fácil que es encontrar drogas cuando realmente las necesitas. Dios mío, gimió Brian. ¿Te das cuenta de lo que podría haber pasado? Podría haber ido a la cárcel. ¿Por 2 gramos de hierba? No lo creo. Como mucho, una multa y libertad condicional. Laura colgó la toalla en el gancho y se volvió hacia su marido. Al menos ahora sabes lo que es encontrarte en una situación desesperada por culpa de alguien cercano. Laura, puedo explicarlo todo. No hace falta que lo hagas. Lo entiendo sin explicaciones. Tessa Crawford, 25 años, trabaja en marketing. Ha estado saliendo contigo durante meses. El viaje a Denver no fue el primero. Brian miró a su mujer como si fuera una extraña. Aquella mujer tranquila y sensata que había arruinado metódicamente sus planes y su reputación no se parecía en nada a la obediente ama de casa que él creía que era. ¿Cómo sabes todo esto? No es tan importante el cómo. Lo importante es que ahora nos entendemos. Me engañaste durante meses y encontré una manera de devolvértelo. Lord, mira, no es nada serio entre Tessa y yo. ¿Es solo qué? ¿Diversión? ¿Una forma de diversificar nuestra aburrida vida familiar? Laura se sentó frente a su marido y lo miró a los ojos. Brian, no me humilles intentando explicarlo todo. Los dos sabemos la verdad. Él bajó la cabeza, dándose cuenta de la inutilidad de las excusas. La cocina permaneció en silencio durante unos minutos, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de pared. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Brian en voz baja. Mañana por la mañana pediré el divorcio, dijo Laura con calma. Tengo fotos del aeropuerto, declaraciones de testigos si las necesito. La aventura está probada, así que el reparto de bienes será a mi favor. Laura, podemos hablarlo, llegar a un acuerdo. ¿Qué compromiso?, se sorprendió. ¿Me engañarás solo los fines de semana? ¿O solo con un amante? Puedo terminar las cosas con Tessa. Empezaremos de nuevo. Nos iremos de vacaciones. Veremos a un consejero matrimonial. Brian, no lo entiendes. Esto no es solo por Tessa. Es que nuestro matrimonio terminó en el momento en que pensaste que podías engañarme impunemente. Laura se levantó de la mesa y se dirigió a la salida de la cocina. Me voy a la cama. Mañana tengo que madrugar. Tengo que ver a mi abogado antes del trabajo. Puedes dormir en el dormitorio de invitados. Lord, espera. Pero ella ya había subido las escaleras, sin mirar atrás a su marido. Brian se quedó solo sentado en la cocina, dándose cuenta de la magnitud del desastre que se había abatido sobre su vida. El martes por la mañana, Laura se levantó a las 6 y se preparó el desayuno y el café. Brian seguía durmiendo en la habitación de invitados. Podía oír sus suaves ronquidos a través del fino tabique. Siempre roncaba cuando estaba nervioso o bebía más de lo habitual. Anoche, a juzgar por la botella de whisky vacía que había en el salón, había bebido bastante. A las 8:30 salió tranquilamente de casa y se dirigió al centro de la ciudad, al bufete de abogados Peterson & Co. Martin Peterson era un conocido abogado de familia de Glenrock, especializado en procesos de divorcio. Laura había concertado una cita con él ya el viernes pasado, justo después de comprar la marihuana. Señora Mitchell, la saludó Peterson, un hombre de unos 50 años, pelo gris y ojos atentos. Hábleme de la situación. Laura expuso los hechos de forma sucinta y clara. 7 años de matrimonio, la infidelidad de su marido, las pruebas de la infidelidad,
su deseo de divorciarse por ruptura de la fidelidad conyugal. Peterson escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias, tomando notas en su cuaderno. ¿Tiene pruebas fotográficas?, preguntó. Laura mostró las fotografías tomadas en el aeropuerto. La calidad no era perfecta, pero las caras de Brian y Tessa se distinguían claramente. Es suficiente para iniciar el procedimiento, dijo Peterson. También necesitaremos información sobre bienes comunes, cuentas bancarias, inversiones. La casa está a mi nombre. La compré antes de casarme con el dinero de la venta del piso que heredé de mi abuela. Tenemos una cuenta bancaria conjunta y 2 coches. De acuerdo. En caso de adulterio probado, la división será a tu favor. Prepararé el papeleo para el juzgado. ¿Cuánto durará el proceso? Si su marido no se opone al divorcio, alrededor de 1 mes. Si lo impugna, podría llevar varios meses. Laura firmó los papeles necesarios, pagó el anticipo del abogado y se puso a trabajar. El día en la clínica dental transcurrió como de costumbre. Pacientes, llamadas telefónicas, papeleo del seguro. Solo el doctor Harrison notó que parecía tensa. ¿Va todo bien, Laura?, le preguntó durante la pausa para comer. Problemas personales, respondió ella brevemente. Nada grave. Si necesitas ayuda o un día libre, dímelo, podemos arreglarlo. Laura agradeció al médico su comprensión, pero se negó a tomarse el día libre. El trabajo la ayudaba a no pensar en lo que pasaba en casa. Le daba una sensación de estabilidad en un momento crítico de su vida. Cuando volvió a casa aquella tarde, encontró a Brian al teléfono en el salón. Hablaba animadamente con alguien, gesticulando con la mano libre. Lo entiendo, David, pero se trata de un malentendido. ¿Los cargos se retirarán cuando se resuelva la situación? Sí, entiendo la preocupación de la empresa. No, estoy dispuesta a tomarme una excedencia no retribuida a la espera de la decisión del tribunal. Laura entró en la cocina sin llamar la atención de su marido. A juzgar por la conversación, tenía graves problemas en el trabajo. La empresa de logística en la que trabajaba valoraba su reputación y no podía permitirse mantener a un empleado con cargos por drogas. La conversación terminó al cabo de unos minutos. Brian colgó el teléfono y suspiró pesadamente. Laura salió de la cocina con una taza de té en las manos. ¿Problemas en el trabajo?, preguntó sin mucha simpatía. Me han suspendido a la espera de una orden judicial, respondió Brian sombríamente. Técnicamente es una excedencia, pero en realidad es el primer paso hacia el despido. Ya veo. ¿Y Tessa? ¿Cómo ha llevado el arresto? Brian miró sorprendido a su mujer. ¿Cómo sabes lo de Tessa? Te lo dije ayer, no importa cómo, responde a la pregunta. Ella decidió que era mejor terminar nuestra relación. Dijo que no quería involucrarse con un hombre con problemas con la ley. Una chica sensata, comentó Laura. Así que vuestro amor no era tan fuerte como parecía. Lore, no seas así. Ya me siento bastante mal. ¿Cómo se supone que debes sentirte? Laura se sentó en la silla opuesta al sofá donde estaba sentado su marido. Llevas meses engañándome, mintiendo sobre viajes de negocios, gastándote nuestro dinero común en divertirte con tu amante. ¿Y ahora te quejas de que no te encuentras bien? Sé que lo que hice estuvo mal, pero lo que tú hiciste, eso es un crimen. Me pusiste drogas. ¿Qué vas a hacer? ¿Denunciarme a la policía? Brian dudó. Se dio cuenta de que cualquier acción legal provocaría un escándalo mayor y arruinaría su reputación. Laura, podemos resolver esto pacíficamente. Admitiré mis errores. Aceptaré cualquier condición. La única condición es el divorcio. Ya he presentado los papeles. Esta mañana, recibirás una citación en unos días. Brian bajó la cabeza, dándose cuenta de la finalidad de lo que estaba sucediendo. Su vida se desmoronaba ante sus ojos. Su trabajo, su matrimonio, su reputación, su relación con su amante. Todo lo que había construido a lo largo de los años se desmoronaba en cuestión de días. ¿Dónde voy a vivir?, preguntó en voz baja. Puedes alquilar un piso o volver con tus padres. Ese es tu problema. ¿Y la casa? La casa se queda conmigo. Ya está a mi nombre. Lore, al menos dame una semana para encontrar un lugar donde vivir. De acuerdo, Lore. Tienes una semana. Pero duerme en la habitación de invitados y no me estorbes. Laura terminó su té y subió al dormitorio. Detrás de ella había un hombre destrozado que empezaba a darse cuenta del coste de su traición.
Le esperaban más problemas. Un juicio por drogas, un divorcio, una búsqueda de trabajo con una reputación empañada. Y por fin se había librado de la ilusión de un matrimonio feliz. No más mentiras, no más fingimientos, no más sospechas. Por primera vez en meses, sintió alivio y paz. Un mes después, Laura estaba sentada en el mismo despacho del abogado de Peterson, firmando los papeles definitivos del divorcio. Al otro lado de la ventana caía una fina lluvia otoñal y las hojas de los árboles amarillaban y empezaban a caer. Septiembre en Glenrock era siempre una época de cambios. Los niños volvían al colegio después de las vacaciones de verano. La gente planeaba nuevos proyectos. La naturaleza se preparaba para el invierno. «Enhorabuena, señora Mitchell», dijo Peterson, guardando los papeles en una carpeta. «El divorcio es oficial. El tribunal ha accedido a todas sus peticiones». Laura asintió, sintiendo sentimientos encontrados. El alivio por el final de un largo proceso se mezclaba con la tristeza por el fin de 7 años de su vida. Incluso un mal matrimonio deja un vacío que hay que llenar con algo. Su exmarido no ha impugnado ni un solo punto del acuerdo, continuó el abogado. La casa sigue siendo suya, al igual que el coche. La cuenta bancaria conjunta se divide a partes iguales, pero dado el adulterio probado, se le indemnizó con $20,000. Gracias por su trabajo, señor Peterson. Su ayuda ha sido inestimable. No dude en ponerse en contacto conmigo si necesita algo más. Y recuerde, ahora es libre para empezar un nuevo capítulo de su vida. Al salir del despacho del abogado, Laura subió a su coche y se quedó sentada bajo la lluvia durante unos minutos, pensando en lo que había pasado. Brian ya no era su marido. Oficialmente, legalmente, definitivamente. 7 años de convivencia habían terminado con un montón de papeles con sellos y firmas. En el último mes habían cambiado muchas cosas en su vida. Brian se había mudado de casa una semana después de su última conversación, cogiendo sus pertenencias e instalándose en un pequeño piso a las afueras de la ciudad. Había intentado ponerse en contacto con ella varias veces, ofreciéndole reunirse y hablar de la posibilidad de una reconciliación. Pero Laura solo había respondido a través de su abogado. El juicio por drogas terminó con Brian en libertad condicional y una multa de $5,000. El abogado pudo demostrar que se trataba de un primer delito, que la cantidad de droga era insignificante y que el acusado tenía un trabajo estable y contactos sociales. Pero la reputación quedó irremediablemente dañada. La empresa de logística donde trabajaba Brian no le despidió oficialmente, pero le ofreció encontrar voluntariamente otro empleo. 2 semanas después presentó una carta de dimisión a petición propia. La búsqueda de un nuevo empleo resultó difícil. Al comprobar los antecedentes del candidato, los empresarios se enteraron de una condena por consumo de drogas. Laura no se enteró de estos detalles por el propio Brian, sino por amigos comunes que periódicamente le daban noticias sobre su exmarido. No se sentía satisfecha por sus fracasos, pero tampoco arrepentida. Tenía lo que se merecía por sus actos. En cuanto a Tessa Crawford, su reacción a la detención era previsible. Una mujer joven y ambiciosa no iba a relacionar su vida con un hombre que tiene problemas con la ley y su reputación. Al día siguiente de quedar en libertad bajo fianza, informó a Brian de que su relación había terminado. Por una conversación con su vecina Jennifer, Laura se enteró de que Brian había intentado reparar la relación con su amante, llamándola, acudiendo a su casa e incluso enviando flores a su trabajo. Pero Tessa era inflexible. Ya estaba saliendo con otro hombre, más fiable y sin antecedentes penales. Esta información no alegró a Laura, sino todo lo contrario. Demostró lo superficiales que eran los sentimientos por los que Brian destruyó su matrimonio. Si Tessa lo amara de verdad, lo habría apoyado en los momentos de necesidad. Pero para ella él solo era una fuente de entretenimiento y bienes materiales. La casa sin Brian era más acogedora y tranquila de lo que Laura esperaba. Había reorganizado los muebles del salón, comprado cortinas nuevas para el dormitorio, convertido el antiguo estudio de su marido en una sala de lectura con un cómodo sillón y estanterías. El espacio pasó a ser verdaderamente suyo. Los compañeros de la clínica dental se mostraron comprensivos con el divorcio. El doctor Harrison le ofreció más horas y un aumento de sueldo, lo que le vino muy bien. Ahora todos los gastos de la casa eran solo suyos. La recepcionista de Sharon, la misma que hablaba de comprar marihuana,
Compartió con ella los contactos de un buen mecánico y electricista para las reparaciones del hogar. El divorcio no es el fin del mundo, dice Sharon durante la pausa para comer. Es una oportunidad para construir una vida como uno quiere que sea, sin comprometerte ni adaptarte a las necesidades de los demás. Laura está de acuerdo. Por primera vez en años podía planear un fin de semana sin tener en cuenta los deseos de los demás. Podía ver las películas que le gustaban, cocinar la comida que le gustaba, acostarse y levantarse a la hora que le convenía. La vida social también empezó a cambiar. Algunos de los matrimonios de los que Brian y ella habían sido amigos dejaron de invitarla a sus reuniones. Una mujer divorciada violaba sus nociones de armonía familiar, pero también había nuevos conocidos. La vecina de Jennifer le presentó a un grupo de mujeres que se reunían los jueves en un club de lectura local. Leían literatura contemporánea, comentaban lo que habían leído tomando un café y a veces iban juntas al teatro o a exposiciones. Laura estaba encantada de unirse a esta compañía. «¿Sabes?», le dijo Meredith Wilson, psicóloga jubilada y asidua del club de lectura, «el divorcio a los 30 no es una tragedia, sino una nueva oportunidad. Tienes toda la vida por delante y ahora puedes vivirla como creas que es correcto». Aquellas palabras eran sinceras. En realidad, Laura solo tenía 30 años. Estaba sana, tenía un buen trabajo, casa propia e independencia económica. Muchas mujeres envidiarían una posición así. Octubre trajo las primeras heladas y la necesidad de preparar la casa para el invierno. Brian solía encargarse de ello. Aislaba las ventanas, revisaba la calefacción, limpiaba los canalones. Ahora Laura tenía que aprender por su cuenta o contratar a un manitas. Resolver los problemas de la casa por su cuenta le resultaba satisfactorio. Cada tarea completada con éxito, desde arreglar un grifo que goteaba hasta programar un termostato nuevo, aumentaba su confianza en sí misma. La situación económica era bastante estable. El sueldo en la clínica cubría todos los gastos, y la indemnización recibida en el divorcio me permitía hacer pequeños ahorros y permitirme de vez en cuando compras que antes me habían parecido innecesarias. Una tarde de noviembre, mientras Laura leía en su nueva habitación junto a la chimenea, sonó el timbre. Brian estaba en el umbral, demacrado, con una chaqueta barata y un ramo de crisantemos marchitos en la mano. «Hola, Lor», dijo inseguro. «¿Puedo pasar? Tengo que hablar contigo». «¿Hablar de qué? El divorcio ha terminado, los bienes están divididos. No tenemos nada que hacer juntos. Por favor, solo 5 minutos. He tardado mucho en llegar». Laura vaciló y luego se hizo a un lado, permitiendo que su exmarido entrara en la casa. Brian entró en el salón y miró a su alrededor, notando los cambios en el entorno. «Es precioso», dijo entregándole las flores. «Siempre has sabido hacer las cosas acogedoras». «Gracias», dijo Laura secamente aceptando el ramo. «¿De qué querías hablar?» «De nosotros, de lo que pasó entre nosotros, de la posibilidad de un nuevo comienzo». Laura lo miró sorprendida. «Brian, estamos divorciados. Oficialmente. Definitivamente. Ya no hay nosotros. Pero podemos volver a intentarlo», insistió. «He aprendido mucho estos últimos meses. Me he dado cuenta de mis errores. He cambiado». «¿De qué te has dado cuenta exactamente?» «Aaron Sanan», preguntó Laura, sentándose en el sillón y señalando el sofá. «De que estaba perdiendo mis verdaderos valores por un capricho pasajero. De que eras lo mejor de mi vida y no lo apreciaba. ¿Y qué ha cambiado en ti? Me he vuelto más honesta conmigo misma. Me he dado cuenta de que la familia es más importante que la carrera y el entretenimiento. Estoy dispuesta a demostrarlo haciendo lo que hago». Laura escrutó el rostro de su exmarido. Parecía realmente arrepentido, pero ella recordó lo bueno que era interpretando papeles. «Brian, aun suponiendo que hayas cambiado de verdad, eso no cambia nada. La confianza está rota, y no hay manera de reconstruirla. Pero puedes intentarlo. La gente perdona los engaños, trabaja en las relaciones. Algunas personas lo hacen. Yo no soy una de ellas». Laura se levantó de la silla. «Creo que esta conversación ha terminado. Lor, espera. Tengo otra razón para esta visita». «¿Cuál?» «Tessa está embarazada». Laura se quedó paralizada en medio de la habitación. La noticia era inesperada y dolorosa al mismo tiempo. «Enhorabuena», dijo con voz llana. «Así que vas a ser padre». «El bebé no es mío», se apresuró a decir Brian. «Lleva meses saliendo con otra persona. Al parecer, paralelamente a mí».
¿Qué cambia eso? Muestra cómo era ella en realidad. Arruiné nuestro matrimonio por una mujer que también me engañó. Laura se sintió extrañamente aliviada por esta información. No porque se alegrara del sufrimiento de su exmarido, sino porque por fin estaba convencida de lo acertado de su decisión. Brian, siento lo que ha pasado. De verdad que lo siento, pero esa no es razón para volver al pasado. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer?, preguntó desesperado. No encuentro un trabajo decente. Alquilo una casa en un barrio horrible. Mis amigos se han alejado. Estas son las consecuencias de tus decisiones. Tienes que aceptarlas y seguir adelante. Lord, me doy cuenta de que no tengo derecho a pedirte perdón, pero tal vez podrías dejarme llamarte de vez en cuando, solo para hablar, como amigos. Laura guardó silencio durante largo rato, meditando su petición. Una parte de ella sentía lástima por el hombre destrozado que había sido su marido, pero otra parte recordaba los meses de engaño y humillación. No, Brian, es mejor cortar por lo sano, por los dos. Él asintió, dándose cuenta de la finalidad de su decisión. Se levantó del sofá, caminó hacia la salida y se detuvo en la puerta. Laura, a pesar de todo lo que ha pasado, quiero que sepas que eres una buena mujer. Mereces ser feliz. Sé que lo merezco, respondió ella, y seré feliz, sin ti. Cuando él se marchó, Laura permaneció sentada junto a la chimenea largo rato, mirando el fuego y reflexionando sobre la conversación. La visita de Brian no le había producido ni alegría ni tristeza, sino más bien una sensación de cierre. Había pasado la última página de su historia común. A última hora de la tarde, llamó a su hermana Cindy a Portland. «¿Qué pasa, divorciada?», bromeó su hermana. «¿Te estás acostumbrando a la vida libre?». «Poco a poco. Resulta que estar sola no es tan malo como parece». «¿Algún plan para el futuro?». «Tal vez mudarme a Portland con nosotros. Aquí hay más oportunidades de conocer gente nueva». «Aún no estoy lista para mudarme. Tengo un trabajo aquí, una casa, nuevos amigos, pero tal vez venga de visita para Navidad». «Oh, eso es genial. Y sobre los hombres, no te precipites. Primero aprende a ser feliz contigo misma». El consejo de mi hermana parecía sabio. Laura estaba aprendiendo realmente a ser feliz por sí misma, a hacer planes sin tener en cuenta las opiniones de los demás, a tomar decisiones por sí misma, a disfrutar de los placeres sencillos de la vida. Diciembre la recibió con la primera nevada y el bullicio prenavideño en la ciudad. Laura decoró la casa para las fiestas. Puso un pequeño árbol de Navidad en el salón, colgó guirnaldas, compró regalos para compañeros y amigos del club de lectura. Por primera vez en años, la Nochevieja no estaba asociada a tener que fingir ser feliz en un matrimonio infeliz. El 31 de diciembre se preparó una pequeña fiesta. Cocinó sus platos favoritos, abrió una botella de buen vino, puso música y se encontró con la medianoche sola, pero no sola. A su lado estaban los libros, los planes de futuro, la confianza en sí misma y, lo más importante, la honestidad ante sí misma. El reloj dio las 12 y unos festivos fuegos artificiales estallaron al otro lado de la ventana. Laura levantó su copa de vino y brindó por la habitación vacía, por una nueva vida, por la honestidad, por liberarse de las ilusiones. Había empezado un nuevo año sin mentiras, sin traiciones, sin la necesidad de hacer la vista gorda ante lo evidente. Y ese era el mejor regalo que podía hacerse a sí misma.